Hola, mujeres hermosas, bienvenidas a nuestro programa Florece. Hoy, para aperturar este programa, tenemos una invitada muy especial. Desde Veracruz, México, tenemos la psicóloga pastora Evelyn Rossi. Y para mí es un honor presentarla porque, aparte de ser una gran amiga, es mi hermana, la menor de la casa. Yo soy la mayor, ella es la menor, así que entenderán que yo debía cuidarla. Por lo tanto, la conexión es así, somos muy unidas. Y bueno, es un gozo y es una bendición poder invitar a Evelyn para que hoy nos hable un poquito acerca de la salud mental en las mujeres cristianas, especialmente en aquellas mujeres que estamos a cargo de otras personas como pastoras, líderes, esposas de pastores, aquellas mujeres que tienen bajo su responsabilidad una función muy importante dentro de una comunidad cristiana. Bienvenida, Evelyn, a Florece. Hola a todas las chicas de Florece, qué gusto, qué alegría compartir con todas ustedes, a mi querida y amada hermana Claudia, que obviamente también es pastora y bueno, tenemos esa conexión especial también allí. Muy contenta, muy feliz, sobre todo con este tema que me apasiona y la cual pues siempre he estado enfocada y preparándome día a día porque es algo que debemos de prestar muchísima atención y bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Bueno, Evelyn, empecemos ya entrando en materia. ¿Cómo una pastora o la esposa de un pastor o la líder de una iglesia o una persona que tiene a cargo digamos, sus discípulos dentro de una comunidad cristiana, cómo empieza a detectar que algo está fallando en su salud mental? ¿Cuáles son esas alarmas o esas bombillitos pues que se encienden? Bueno, para eso primero tenemos que saber como tal qué es la salud mental, ¿verdad? O sea, qué incluye la salud mental, porque si no va a ser muy complicado, muy difícil que puedan permitir observarse, darse cuenta, estar como muy atentas, ¿no? Entonces, lo primero que hay que saber es que obviamente la salud mental incluye todo un bienestar emocional, ¿no? Un bienestar como tal de mi parte mental, de mis pensamientos, de mi parte emocional, de la gestión de mis emociones, de lo que siento. Incluye también mis conductas, los hábitos que tengo, el tipo de conductas, cómo me relaciono con las personas, si soy una persona reactiva, si al contrario de eso gestiono cada palabra, cómo gestiono también el estrés. Entonces, todo eso hace parte, cuando tengo todo en equilibrio, todo en la mesa, digamos que es una mesa de cuatro patitas y toda la mesa está bien regulada, pues eso es una señal de que en mi vida está todo marchando y obviamente incluye lo más importante, que es el área espiritual. Pero cuando empezamos a tener algunas, digamos, desajustes en alguna de estas áreas, es donde tenemos que empezar a prestar atención porque posiblemente nuestra salud mental está siendo afectada. Es decir, me está costando gestionar las emociones, tengo un estrés súper pesado, mi cuerpo lo siente, mi estómago lo siente, estoy enojada todo el día, estoy reaccionando, me fastidia la gente, mi familia me dice que estoy diferente. Entonces, todos esos como pequeños visos y pequeños focos rojos que se encienden empiezan a darnos cuenta o mandar una información sobre que hay algo en nuestra salud mental que necesita ser tratado y necesitamos vigilar. Entonces, lo importante es saber, bueno, cómo me siento en cada área para que a partir de ello pueda empezar a observar, no, pues me siento regulada, equilibrada, estoy buscando de Dios, estoy manejando bien el estrés, hay cosas que me estresan, pero los llevo a Dios, puedo descansar. O sea, tengo una regulación, no una perfección, sino una regulación. Pero cuando hay cosas que empiezan en curva, como empiezan como a sobrepasarme, es ahí donde definitivamente tengo que prestar atención y pues tengo que darme cuenta si hay un área de mi salud mental que requiere ser trabajada. Bueno, Evelyn, ¿cuáles son las mujeres dentro de la comunidad y dentro del liderazgo o, digamos, no sé si tiene que ver con el temperamento o con qué tiene que ver, que son más propensas a ver afectada su salud mental? O sea, ¿cuáles son las que tú puedes definir y dices, bueno, ella probablemente no va a tener síntomas depresivos, este temperamento o este tipo de persona o este tipo de pastora puede ser más propensa a tener una afección en su salud mental, a tener una crisis de ansiedad o una crisis depresiva? ¿Tiene que ver algo la personalidad o sencillamente llega, no importa el temperamento que tú tengas o no importa el manejo que tú le des, o a qué se debe que unas sí lo batallen y otras no, a pesar de la presión que se lleva dentro de la iglesia? Bueno, todo el tema de la salud mental es muy multifactorial, es decir, hay muchos factores alrededor que pueden desarrollar que una persona presente algún desajuste, algún desbalance, implica muchos factores. En el caso específico de las mujeres, el tema hormonal es uno de los factores más fuertes, es decir, si nosotros tenemos una regulación hormonal, por ejemplo, tenemos temas como que nuestra regla llega a tiempo, que tenemos todo un ciclo bien llevado con los días que son, es
más probable que tengamos un poco más de regulación y equilibrio. Sin embargo, consideramos, o yo considero más bien a nivel más eclesiástico, que las personas o las mujeres que han tenido procesos en su vida donde hubo una infancia marcada, un tipo de abuso, maltrato, donde entraron dentro de un esquema religioso de mucho legalismo, donde hubo una ausencia paternal, maternal, pueden ser más propensas a que, no es un 100%, pero pueden ser más propensas a que estén más hacia la tendencia de tener una afección en un área de su salud mental, ¿no? Entonces, eso es importante también observar de que algunas dicen, bueno, en mi vida todo marchó bien, pero resulta que a mí me enseñaron a que yo tengo que siempre ser productiva, entonces su batalla no es con tristeza, no es con de pronto aislarse, sino con el hecho de siempre estar ocupada. Entonces hay una muestra de que así le enseñaron, su cerebro lo recibe de esa manera la información, de esa manera obviamente lo hace y entonces le cuesta regular el estrés y ahí viene todo este caos, ¿no? Entonces es mucho también, tiene muchos factores, es mucho el tema de cierta manera físico, el hormonal, incluye también todo lo ambiental, a que estuve expuesto, la crianza, las heridas que quizás no se sanaron o quizás se sanaron pero hay que estar cuidando, influye mucho también, pues el temperamento, digo, la personalidad tiene una influencia, pero no es a un 100, pues todas las personas pueden estar propensas a tener alguna batalla en su salud mental, no implica que una persona más alegre no la vaya a tener o la que es, entre comillas, introvertida no la vaya a tener, ¿no? Entonces implica mucho más bien un tema muy ambiental, muy de entorno, también hay muchos factores. Bueno, yo también quería preguntar algo muy puntual, es con respecto a qué función cumple el pastor, porque mira, hay una problemática y es que es sin duda que el pastor como autoridad y como varón y como figura de autoridad en la iglesia, pues está muy al 100 con el tema de las ovejas, ayudando, aconsejando, y muchos pastores, y no sé si tú tienes casos, supongo que sí, como que olvidan un poco la parte de la esposa, de los hijos. ¿Cómo debe ser un pastor intencional para cuidar la salud mental de la esposa? Porque yo conozco historias donde el pastor le dice a ella, ay, no, déjate tanta cosa, no le pongas cuidado a esa persona, ¿por qué te vas a afectar? Madura, nosotros estamos a otro nivel, somos los pastores de la iglesia, no te dejes afectar por eso que estás escuchando. Entonces, ¿cómo debe hacer un pastor? Porque listo, la mujer empieza en este proceso, pero ¿qué función tiene que hacer el pastor como un pastor que nos está viendo, quizá en este momento, o su esposa lo está invitando para que se siente y vea este programa? ¿Cómo debe ser él de intencional para cuidar la salud mental de su esposa? Porque ya no solamente lleva la carga de la iglesia con él, ella tiene la responsabilidad de unos hijos. ¿Qué debe hacer él? ¿Qué debe hacer el pastor? Bueno, el trabajo del pastor o del esposo, más bien en este caso, que sea el pastor o el esposo del líder o etcétera, es, digamos, primordial. O sea, es una de las bases fuertes para que la salud se sostenga, la salud mental se sostenga. ¿Por qué? Porque el problema con una afección a la salud mental, cualquiera que sea que haya un problema hacia la tendencia depresiva, hacia la ansiedad, hacia problemas alimenticios, que incluye también un esquema de salud mental, etcétera, etcétera, sea lo que sea, hay un factor y es el no ser escuchadas. Entonces, cuando no hay ese, digamos, ese camino de ser oídas, escuchadas y comprendidas, donde desarrollamos la empatía y la compasión, que es realmente uno de los frutos del Espíritu Santo que nos envía a tener esa compasión, es donde viene ese aislamiento y donde muchas veces vienen muchas heridas que hacen que hay un endurecimiento con respecto al llamado, al ministerio, a lo que se va a hacer. Entonces, muchos de los pastores o ministros, obviamente, sin entrar en un esquema de juzgarles, sino más bien como enseñarles o direccionarlos, es muy importante el sacar tiempo. El tiempo como pareja dentro del ministerio es vital. Dentro de ese tiempo es un tiempo a la semana y el tema de vacaciones, por ejemplo, es un tema de que un pastor, vamos a hablar más hacia el pastorado, un pastor normalmente nunca tiene vacaciones, toda la iglesia tiene, todo el mundo merece las vacaciones, todo el mundo puede irse de vacaciones, pero ¿cómo te vas tú de pastor de vacaciones? Eso no puede pasar, ¿verdad? Eso no deberías tú Jesús nunca hacerlo tuvo porque vacaciones, dicen algunos, no, pero Jesús exacto. no vacacionó. No vacacionó, por eso era Jesús. Pero ahí se les olvida que era Cristo, ¿verdad? Entonces, ahí en esa parte no hay vacaciones, o si hay vacaciones todo el tiempo atendiendo, o no hay espacio en casa, o es como decir, este es nuestro lugar, o este es nuestro tiempo, o esto. Entonces, al no haber estos espacios, obviamente se ve muy afectado y eso es muy fuerte, pero más fuerte es cuando el hombre es el que batalla con la salud mental, porque aunque parece ser que la mujer sea la más que puede llegar a batallar en el ministerio con la salud mental, dentro de las estadísticas es más propenso un esposo, un hombre, un pastor que batalle con el tema de la salud mental. O sea, más propenso que él en su silencio sea el que tenga que luchar con la salud mental. Entonces muchos dicen, ay, Wow. esposa era así, es hormonal.
pero cuando se dan cuenta, él está sin esa batalla y llega a un punto donde no se sabe en qué momento, qué pasó, el pastor está en depresión, nunca se supo, o el pastor está batallando con ansiedad, o el pastor está estresado. Entonces, a veces parece que la mujer es la que más, pero la mujer tenemos algo, siempre están rodeadas, o sea, siempre hay alguien, siempre que la mamá, que la amiga, que o sea, a alguien siempre le decimos, no me siento bien, ¿verdad? Y somos más enfocadas a Expresivas. dominar con Jesús, exacto. Entonces vamos hacia Jesús y lloramos y, Señor, nadie me entiende, y odio a todos, ¿verdad? Y ya el Señor dice, tranquila, estoy contigo y ya. Pero el hombre no. Entonces es más propenso dentro de las estadísticas que el hombre sea el que batalle más en su salud mental, sobre todo esta generación, o la generación pasada batallaba y nunca nos enteramos y por eso batallaba mucho con su salud física, ¿verdad? Que es más que la mujer. La mujer tiende a tener como una fe un poco más enfocada, de decir, ok, estoy batallando, llorando, me siento sola, pero está el Señor, ¿no? La mujer es muy hacia esa parte, muy hacia María, ¿no? Hacia los pies de Jesús, mientras que el hombre a veces tiene este afán un poco como Marta. Entonces, es el hecho de estar. Yo creo que el estar bien es una estrategia importante. O sea, estamos, pero estamos bien. ¿Qué es estar bien? No estoy mirando el celular, estamos cenando, estamos desayunando, o estamos tomándonos un cafecito, o nos dedicamos todo una tarde para platicar que no sean temas del ministerio, vamos a hablar de otra cosa, soñemos, pensemos. O sea, todo eso impulsa que se pueda tener un buen cuidado de la salud mental, cosa que no se tiene, ¿no? De hecho, muchos de los suicidios en el ministerio son hombres, la mayoría, ¿no? O sea, hay mujeres que han estado en este asunto, pero muchísimos hombres. Tú decías, bueno, la generación pasada, estamos hablando de ¿qué generación? Estamos hablando de la generación Los X, boomers, no, los boomers. como la época de mis padres, ¿no? Que son Sí, personas que hoy día ya tienen unos 70, 80 años. 65, 70, 75. Esta generación tuvo más afecciones físicas a raíz del poco cuidado de su salud mental. Creo que la generación de ustedes, que creo que es la X, La X, nosotros somos la la X. X, Somos el quizás de sándwich, pues, pronto, somos el somos sanduchito ahí. son el sándwich, sí, fueron ese bache, no sé, como que ya, ¿y aquí qué hacemos, no? Ujú. Entonces, y ya nosotros que somos más los millennials, son un poco más de más conscientes, más, y la que viene, bueno, esta generación, mejor dicho, hoy en día, y la que sigue, o sea, mi hijo de 6 años me dice, ay, mami, ¿sabes que me siento tan ansioso? Y yo, esa palabra ni la existía en mi época, o sea, ¿cómo que Yo te a mi sientes edad no ansioso? sabía, yo a mi edad no sabía qué era ansiedad, pero estoy segura que la vivía, sin duda, porque Claro, y yo, me y dolía el como, estómago ¿por qué? terrible. Ay, porque está lloviendo, ¿no? O sea, entonces esta generación es como llovió y estoy haciendo porque llueve, ¿no? Entonces es distinto, o sea, somos sobre demostrativos de manera emocional, ¿no? Pero creo que eso influye mucho, el hecho de nunca haber cuidado esa parte de la generación pasada, esa parte de la afección física se notó mucho, ¿no? Evelyn, la pregunta entonces cambiaría un poco y la pondríamos de esta forma. ¿Qué hace una pastora si su esposo está batallando con el tema de la salud mental? Para el hombre es más difícil, como tú lo decías, mucho más difícil expresarlo por la carga que tiene, porque, bueno, tiene que tener una fortaleza, aparte de que porque es hombre, porque enseñaron que no hay que, obvio, esta generación, los hombres son un poco más sensibles, no les da pena llorar, no les da pena mostrar lo que sienten, pero ¿cómo hace una pastora que viene de un contexto, digamos, religioso y de ese contexto donde dicen es que usted no necesita ayuda? Porque yo he escuchado a un pastores predicando, no necesitamos ayuda psicológica, váyase, hágase 5 días de ayuno y oración. Pero yo digo, ¿cómo hace una pastora cuando ve a su esposo batallando con todo este tema de la crisis, de la ansiedad, de la angustia? Porque sin duda, una de las cosas que más le afana a un pastor, digamos, el hombre como tal, es que la gente se fue de la iglesia, el tema financiero para cubrir los gastos de la iglesia. Son tantas cosas. ¿Cuál sería la estrategia que le pudiéramos dar a una mujer y decirle, mira, por aquí es el camino para que ayudes a tu esposo en ese problema y evitar un fracaso o que el hombre desista del ministerio, en los peores de los casos, abandone el hogar, abandone la familia, como han sucedido en muchos lugares? ¿Cuál sería el consejo para esta mujer? Bueno, dependiendo del área, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver un poquito de la depresión, ¿no? Entonces, supongamos que el pastor es el que está batallando con una depresión. La depresión tiene dos caras. Hay una depresión endógena, que es la química, es decir, la química del cerebro tiene una reducción y por esa razón vienen estos bajones. Obviamente puede ser algo que sea perdón, hereditario, puede ser algo que esté enfocado mucho a un tema de alimentación, falta de buenos hábitos, ¿verdad? Entonces, esta parte endógena, se llama depresión endógenas, es lo que causa. Entonces, ahí en esa parte sí hay que
buscar ayuda en el tema de, por ejemplo, una muy buena medicación que le ayude a regular al menos por unos 6, 8 meses, como que su parte química del cerebro entre a ese nivel, ¿no? Pero si es una depresión exógena, que esa es la depresión que es ambiental, que es por factores como el dinero, factores como la gente no está, me abandonó, le entregué mi Ujú, tiempo, factores que es mucho más común, entre comillas, que luego afecta también la parte química de nuestro cuerpo, sí requiere de mucha atención y mucha, yo siempre digo, es mucha compañía, o sea, es mucha red de apoyo, una compañía de saber que está. Entonces, a veces la compañía que le dan a las personas es, no, ¿sabes qué? Ora, ora, y lee la Biblia, ora, lee la ujú. Biblia. Me da mucha risa porque es como Elías, o sea, Elías acababa de ver fuego del cielo y Dios lo usó para que descendiera literalmente fuego del cielo como nunca antes en la historia, y aún Ajá. así él tenía tanto agotamiento mental, emocional y físico, de tanta presión de ver a esos tipos gritando y él creyendo que Dios lo iba a hacer, pero en su humanidad pues, no pasa, ¿no? Y pasando todo esto, que vino una mujer y le digo, te voy a matar, y él tuvo pavor. Entonces, en ese momento de estar en la cueva, fue un momento donde Dios le dio una instrucción clara. Él no le mandó, te falta orar, como es que de fuego del cielo, como es que te pasa, y no entiendes, sino que Dios le manda a descansar y a comer. Entonces, él come, duerme, vuelve y come, vuelve y duerme, ve todo lo que el Señor le está mostrando en el silencio, en la calma. Y a veces en el ministerio no hay calma, no hay silencio, hay mucho movimiento, no hay Ujú. mucho acelere. Entonces, cuando hay todo esto, impide que de cierta manera pueda descansa, esa calma. Oye, ¿sabes qué? Hoy predico, ¿no? No pasa nada, respira, estamos juntos, vamos a hacer ejercicio, vamos a caminar, vamos a Sí. tomar buenos suplementos, vamos a mejorar la alimentación, no tienes que cumplir todas las citas que te piden, o sea, por un horario, entonces el pastor trabaja de 3 a 6, si le sirve bien, si no, pues lea la Biblia también usted, ¿verdad? Sus detalles son importantes, sí, porque muchas veces demanda, y nosotros le enseñamos precisamente a Revival, a la iglesia le decimos, por favor, o sea, también ore usted y lea la Biblia para que usted también pueda recibir de parte de la dirección y no espere siempre que estemos, porque si no va a ser demasiado agotador y eso Claro. causa obviamente que el pastor se sienta como, ¿qué más doy? Y entonces pasa como Elías, dan tanto, la botan toda y llega un punto y dice, venga, estoy agotado, y el diablo pues obviamente viene y ataca con los pensamientos de Dios no está, pensamientos de ser insuficiente. Entonces sí, la calma, el ser muy consciente de los hábitos, llevar una vida. Es que el pastor tiene una batalla muy dura y también la vida de la pastora, y es que, y más hoy día, es, aparte de pastorear, que es un trabajo muy fuerte y que la gente cree que es, ay, predicar el domingo y ya, listo, ¿verdad? Pero no se le olvida todo el trabajo que lleva. También ahora el pastor no se puede dar ni tampoco digamos, el derecho como tal de pensar en, bueno, ¿cómo vivo? Porque la gente, los pastores no sabían, también comen. Entonces, también está el hecho de que ahora el pastor tiene la carga de, bueno, también trabaja para Ajá. producir, porque no puedes tomar, obviamente, tomar un sueldo de la iglesia, o si la iglesia es muy organizada, dar un sueldo, ¿verdad? Pues aparte tienes un trabajo, más el estrés que todo lleva el trabajo, más aparte tienes una casa, que son tus hijos, que son tu primera Sí. iglesia y no puedes perder. Entonces son 3 trabajos que Ujú. tiene una persona que pastorea, ¿verdad? Entonces es un trabajo fuerte, porque al final el liderazgo es un gran equipo, pero a la hora de cumplir el propósito, Cristo fue solo. Entonces, aunque haya un gran equipo y ahora ya eran 12 y estén ahí apoyándote, pues a la hora del cumplimiento, pues estás ahí como en la brecha, ¿no? Poniéndole la cara o haciéndole frente. Entonces, eso genera mucho malestar y mucha soledad. Sí es importante el descanso, la calma, rodearse de las personas correctas. Creo que el Señor siempre envía ángeles propicios para apoyar con un buen tiempo. Nosotros tratamos de rodearnos de personas que podamos ir a cenar sin que estemos en plan de aconsejarles, que podamos reír, que podamos platicar de otros temas, que no tenga que ver solamente con la iglesia, porque se llega a un punto en que es súper desgastante, ¿no? Entonces creo que la Ujú. calma, el escuchar, el buscar estas, bueno, si es, vamos al psicólogo, vamos al psiquiatra, vamos a hacer ejercicio, vamos a cambiar la alimentación, qué ajuste podemos hacer. Ya si es crónico, pues bueno, ya requiere todo el tema de la medicación y obviamente la compañía más propicia, ¿no? Bueno, lo que significa que todo pastor y toda familia pastoral, pastor, pastora y sus hijos, sin duda deben tener un círculo íntimo o estas personas que los conocen sin filtro, donde pueden ser vulnerables. Escuchaba hace unos días a alguien predicar que como pastor debemos ser vulnerables y me pareció excelente, pero pienso que esa vulnerabilidad no se la podemos mostrar a toda la iglesia, porque terminamos metidos en un conflicto, terminamos siendo juzgados, pero sí debemos tener gente que nos ama, gente que está ahí, gente que ha caminado con nosotros, con las cuales podemos ser vulnerables y sin filtro. Y eso es algo que como pastores también se batalla, porque ¿en quién confío? Si le cuento algo, va a ir, le dice a toda la iglesia. Entonces, sí hay que filtrar mucho ese círculo íntimo que llamo yo,
Este es mi círculo íntimo, amo a la iglesia, pero tengo amigos que me conocen, me escuchan, me aman, con los que salgo a comer. Es válido porque a veces los pastores dicen, no, no, no lo hagan. Por ejemplo, tengo un amigo que dice, yo no, nunca subo fotos con mi círculo íntimo de la iglesia porque no quiero cargar a los demás hermanos. Yo si me voy de paseo con mi círculo íntimo, no porque los demás hermanos se cargan y dicen que es una rosca. ¿Tú qué piensas de eso? Mira, en la iglesia hay de todo, como el rebaño, ¿verdad? Hay de todo tipo de ovejas, algunas están creciendo, otras más maduras. En el rebaño normal, siempre las ovejas maduras, o sea, las más fuertes, que son más maduras y tienen más claro de escuchar la voz del pastor, van adelante. Entonces el pastor sabe que puede, porque el pastor nunca va adelante, el pastor va atrás del rebaño. Entonces el pastor sabe que puede decir las palabras, o las palabras que usa el pastor, y esas ovejas maduras van a saber por dónde dirigir. Entonces, sí, imagínate, en un rebaño normal de ovejas, imagínate la importancia de tener personas claves que uno sepa que están delante de ese rebaño, escuchando al pastor para que también están teniendo ese cuidado. Entonces, estas ovejas en muchas ocasiones se alimentan de una manera diferente, a veces van a prados distintos, siempre están como que ellas observan el mejor prado, son como más conscientes, el pastor les habla y ya saben que ese es el mejor prado, algunas otras están tratando de cómo salirse para el prado que está al lado. Entonces, a veces, si las ovejas enseñan eso, pues quiere decir que también puede pasar con nosotros como pastores, ¿no? El hecho de, más que tener tener ese círculo íntimo, es como saber que esas personas tienen también la carga, están también con nosotros llevando, están también soñando, creen firmemente, escuchan con claridad las instrucciones, uno los forma, les dice y escuchan y saben que viene de parte de Dios. Entonces, obviamente estas personas pueden estar más cerca porque comprenden también lo que el pastor está hablando, ¿no? Mientras las otras van madurando, algunas maduran, otras tardan, otras posiblemente no lo hacen. Entonces creo que es muy importante también esa parte de tener este círculo. Y si a algunos pastores les gusta mostrar, a los otros no, ¿verdad? Eso sí ya es, cada pastor conoce su iglesia y su rebaño, Sí, sí, pero ya cada sí, quien como ha formado su rebaño, ¿no? exacto, cada quien lo forma, hay pastores que sí, otros no, obviamente hay ovejitas de todo tipo, pero sí es importante el tener ese acercamiento, pero cuidar muy bien, ¿no? A veces creemos que, wow, el círculo debe ser de un montón de personas, y ni Jesús tuvo un círculo, Jesús estaba con los 12, pero tenía un círculo de 13, aún así tenía un círculo más pegado que eran estos dos, que eran Pedro y Juan, ¿no? Entonces, es como que es también tener estrategias, porque a veces acercamos mucho y a veces los que acercamos y los son maduros pueden llegar a lastimarnos, pero sí es muy saludable tener algo que se llama la psicología de la red de apoyo, que es muy importante para el proceso. Y también muy importante de pronto quizá también con otros compañeros de ministerio, pastores, obviamente que llevan la carga, entonces también es importante conectar con otras personas digamos, del mismo trabajo porque van a entender un poco más cualquier situación o problemática que haya, ¿no? Eso sí, sí, esa parte de conectar con los pastores es clave, o sea, es importante tener buenos amigos, amigas, o sea, compartir, reírse, hablar, saber que no es una competencia, nuestra competencia no son las otras iglesias, realmente la competencia es el Sí, mundo, las discotecas, ¿no? como Los dice bares. como dice nuestra mamá, la única competencia es el diablo. Literal, así. Entonces, esa parte es importante, pero siempre tener un muy buen cuidado del corazón. Creo que a veces yo soy muy partidaria de que comparte, sal, ríe, pero date un tiempo también de soledad. O sea, permítete disfrutar un tiempo sin el ruido, sin las palabras. Date un tiempo donde tú puedas estar en tu casa, donde todo esto, donde tú quieras ver una película que tú quieras, donde tú puedas ver un momento donde quieras sentarte, tomarte un café sin tanto ruido, porque nosotros estamos llenos de mucho ruido alrededor, o sea, hay muchas voces todo el tiempo. Entonces, date esa oportunidad también para que tu cerebro tenga como un, uy, espera, pero a veces no, estamos tan acostumbrados a la dopamina que queremos más, o sea, mientras más ruido nos sentimos más felices, y a veces es necesario también ese silencio que fue lo que vivió Elías, ¿no? Ese momento de pausa, ese silbo apacible, ¿no? Claro. Bueno, vamos a hablar ya que estamos ya rumbo a terminar el programa, vamos a hablar de unos personajes y unas personitas que son sumamente importantes dentro del pastorado. A veces son las más juzgadas, señaladas, atacadas muchas veces, pero también muchas veces también son las más amadas, pero ellos se sienten un poco incomprendidos y hay muchos que desertan de la iglesia y de la fe cristiana y es el hijo del pastor. ¿Cómo unos padres pastores cuidan la salud mental del hijo del pastor? ¿Cómo debe ser? Porque algunas personas dicen, no, es que yo me gané la lotería, es que yo, imagínense, soy un privilegiado, pero ¿qué es lo que debe hacer un pastor o una pastora para cuidar el corazón de sus hijos y sobre todo su salud mental, de no hayan estos problemas de ansiedad, de querer morirse, de querer quitarse la vida, de si cometen errores o caen en alguna falta,
muchísima culpa que los aleja del Señor, el cómo manejar todo este tema del señalamiento. ¿Qué debe hacer un pastor en estas circunstancias para cuidar este tema tan importante en sus hijos? La prioridad del pastor es cuidar a sus hijos por encima del cuidado de las ovejas. Es la prioridad porque es el mandato del Señor es de qué sirve ganar, de qué sirve. Y siempre la frase que le digo a algunas pastoras o amigas o inclusive en la iglesia, cuando la gente hace este tipo de preguntas, les digo, siempre hazte esta pregunta, ¿de qué sirve yo hacer tanto para Dios cuando estoy perdiendo mi alma y dentro de mi alma me estoy llevando a los que Dios me ha encargado? ¿De qué sirve? O sea, esa palabra debe ser siempre estar en mi cabeza. ¿De qué sirve yo hacer esto si mis hijos están en casa solos? ¿O de qué sirve yo venir a tratar a esta persona si mi hijo ya en casa no está expuesto a tanto? Entonces, siempre es importante tener esa visión clara. El tema está en que ahí hay mucha falla. O sea, muchos en el ministerio les cuesta de cierta manera ver que la prioridad es la casa, la prioridad es la familia, la prioridad está en casa. Entonces muchas veces cuesta verlo y hay tanto para los demás y tampoco, porque ya hay tanto que se da allá, hay tanto agotamiento y cuando llegas a casa es tanto de agotamiento que ya diste todo, que le das muchas migajas, muy poco a tus hijos, ¿verdad? Entonces aquí es importante el sacar el tiempo, el sentarse a la mesa, al menos en una o dos comidas. Recuerdo que en la casa nosotros, mi padre siempre a la hora del almuerzo nos sentaba a comer. No podíamos comer en la sala, no podíamos comer en el cuarto y eso es hasta el día de hoy yo tengo esa rutina, eso también en la casa, ¿verdad? Esa rutina de nos sentamos al menos alguna comida en el día, ¿no? O sea, al menos el almuerzo nos sentamos y yo sin aparatos, me acuerdo que en ese tiempo yo me acuerdo que yo quería comer en mi habitación tipo adolescente rebelde y papi llegaba, que vaya a comer y yo con ese enojo. Pero claro, o sea, no sé, él lo hacía en sus necesidades de quiero que todos estén aquí. O sea, él lo hacía porque era importante, ¿verdad? Quizás no era el más sabio en la salud mental, pero lo hacía era porque aquí es donde se debe comer. Y esos detalles son tan importantes porque uno se sienta, escucha, habla, se ríe, comparte. Entonces, a veces no se hacen esos tiempos, no hay un tiempo para vacacionar, no hay un tiempo para descansar, por ejemplo, no hay un tiempo donde ok, comparto con la gente, pero hoy no. No, o sea, hoy, ay, pastor, vengas a comer, ay, venga con los hijos. No, hoy no, a no ser que los hijos quieran. Por ejemplo, en mi casa pasa un poco al revés, somos de compartir con la gente, o sea, en la casa no mucho, pero fuera. Pero Luca, que es el de que tiene 6 años, se encarga de invitar a todo el mundo para que vayamos a un lugar a comer. Entonces, él encarga de decirle a cada niño de la iglesia, vamos a ir a tal restaurante, dígale a su papá, vamos a ir a tal restaurante, vamos. Yo le dice a todos, y todos los papás terminan llegando y todos con los niños, porque Luca les armó el plan, ¿verdad? Entonces, ya, nos invité a todos, pero fue que él quiso, ¿no? Entonces es distinto que él quiera hacerlo a que tengamos que nosotros imponerle, no, vamos con la gente, ¿no? Entonces, esa parte es como tener mucha intencionalidad, pero algo clave para los hijos de pastores en el cuidado emocional es escucharlos. Yo creo que el escuchar, el no pensar que el otro solamente tiene la razón o que mi hijo es perfecto, porque esa es otra que a veces pasa, no, mi hijo no se meta conmigo porque es perfecto, no, o sea, el escucharlo, el regularle, el hacerle ver que el ser hijo de pastor no lo hace ni más ni menos, que no es un pastor, ¿verdad? Él simplemente está en formación, que no tiene una responsabilidad de ejemplo, porque pues ni los ancianos más ancianos de la iglesia lo dan, ¿verdad? Entonces es muy importante enfocarle su identidad en Cristo, por encima de lo que eres hijo de Dios, escucharlo, dedicarle tiempo, él habla, cuenta, ven, te explico, estamos en estos sueños, soñamos esto, tú sueñas con nosotros, involucrarlo, hacerle que se enfoque en una visión clara. Eso suma, ¿verdad? Pero sí es el dedicar tiempo como Jesús dedicó a los discípulos. Jesús le dedicó mucho tiempo a los discípulos y los formó. Entonces, luego de que resucita, le dedica todavía unos días muchos más largos también para terminar de formarlo. Entonces, creo que la dedicación de un tiempo de calidad influye mucho a que el hijo del pastor tenga un corazón guardado y cubierto para Dios. Claro, es muy importante entonces como regular todo ese tema, ¿no? Que no sean los chicos donde todo el mundo sienta que, bueno, este es el tapete de la iglesia, pero tampoco que sea el chico, pues, que está allá y que nadie lo pueda alcanzar. Sí, o sea, que yo soy el hijo del pastor y ustedes están por debajo mío, o sea, como enseñarles todo este tema del amor, de la empatía, del buen entendimiento en todas las cosas para que ellos puedan, digamos, ser esos adultos, ¿no? Porque muchos salen resentidos de la iglesia, ofendidos, enojados, pero hay que ser también muy claros en este tema con respecto a nuestros hijos, que amen a las personas,
pero que también aprendan a amar de la manera correcta. Las personas no, por ejemplo, a mis hijos yo siempre les he enseñado y les enseñé, ya son unos hombres hechos y derechos, pero yo les decía, ama a las personas, pero ellos no nos pertenecen, y ellos traen detrás de cada comportamiento hay una historia, hay un dolor, hay una vivencia, entonces ámalos, pero no nos pertenecen. Entonces eso ayuda mucho como a que los chicos logren entender todo este tema, ¿no? Sí, mucho, sobre todo para que ellos puedan amar al Señor, no al Dios solamente de que mi papá me enseñó, sino vivir esa experiencia del Dios que se me ha revelado también, ¿verdad? Ese Dios Ujú. que se me reveló como en la Biblia, o sea, Dios fue el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero Dios se les revelaba también a ellos, y ellos pedían, tú eres el Dios de mi padre, no, tú eres, o sea, lograban encontrar eso. Y aparte de eso, también algo que sucede mucho es que las personas generan muchas expectativas alrededor de la iglesia, ¿verdad? Y la iglesia es un hospital. Hay hospitales que son prepagadas, como en Colombia, y hay unos que no. Entonces, pues bueno, hay que observar de que hay de todo, ¿verdad? Entonces, a veces se le olvida eso a la gente, hay una expectativa, yo iba a la iglesia y me hicieron, claro, hay personas dentro de la iglesia, a veces el liderazgo, a veces los pastores, a veces también tenemos batallas, luchas, pero yo a veces le hago esta pregunta a las personas que a veces se quejan, no en mi caso, sino cuando vienen a contarme o me mandan un mensaje, le digo, bueno, ¿alguna vez te has tomado la tarea de decirle a tu pastor cómo te sientes hoy? ¿O te has tomado la tarea de preguntar al hijo del pastor cómo has estado? ¿Cómo te sientes? Nunca. Entonces, solo quiero que me den, pero no estoy dispuesto a dar. Entonces, ¿dónde está el fruto del Espíritu Santo que también tú tienes que dar, que es la compasión? Y dentro de ese esquema de compasión, ¿dónde está la empatía por la persona que ora por ti, que te pastorea, que te escucha, que todos los domingos se está preparando una enseñanza, que aparte de eso, si es miércoles, que está pensando cómo hacer que puedas crecer, amasar, que escucha? ¿Cuándo te has sentado a decirle, oye, pastor, qué tal si nos tomamos un café y platicamos que no tenga nada que ver con mi situación y que podamos disfrutar y reír? Nunca. Entonces, esa es una situación. ¿Por qué? Porque la gente espera muchísimo, ¿no? Espera demasiado. Obviamente hay muchas expectativas y nunca sucede mucho eso, ¿no? Entonces, el Señor tiene que valerse de personas alrededor, cerca, que puedan hacer ese trabajo, porque normalmente pues no sucede, ¿no? No pasa como tal. A mí me encanta mucho cuando Jesús es tan vulnerable, de cierta manera, y expresivo, sensible, cuando llora delante de María, de Marta, por la muerte del hermano, y hay muchas teorías alrededor y teólogos que señalan miles de formas, pero el caso es que Jesús llora y dentro del contexto está llorando por la situación. Y esa vulnerabilidad de Jesús llorando me mueve mucho, porque quiere decir que sí, él lloró delante de la gente, imagínate, o sea, lloró delante de muchas personas, pero también le estaba doliendo ver a ellas así sufriendo, ver a su amigo, o sea, ese momento, ¿no? De tanta, de ser tan, de conmover tanto, ¿no? O sea, a veces se nos olvida hacer esa pregunta al pastor, ¿cómo te sientes? ¿Cómo Ujú. estás, pastor? Sé que le gusta este tipo de, no sé, de sándwich. Hoy pensé, se lo hice de verdad con mucho amor. O sea, la gente lo hace, pero a veces lo hago para esperar de ti, no lo hago sin esperar nada, porque también bendigo tu vida y también es una oveja, porque al final el buen pastor es Jesús, ¿no? Entonces esa parte Sí. también entra dentro del cuidado de los hijos de pastores. El pastor también está bien cuidado, también los hijos de pastores van a poder estarlo. O sea, es toda una comunidad donde todos estamos enfocados a Cristo y se nos olvida eso. Todos queremos, deme yo, mi problema me pasa. Se nos olvida que estamos direccionados a Cristo para que todo en armonía pues funcione como tal. Bueno, increíble todo esto, de verdad que hay muchísima tela de dónde cortar, y este es solo el comienzo de este programa que queremos realmente debe impactar el corazón de esas pastoras, esposas de pastores, líderes, que siempre necesitamos eh, esa palabra, ¿no? Porque siempre estamos todos los domingos dándole palabra a la iglesia, estamos entre semana dando consejerías, ayudando y una cosa y otro, y bueno, y vamos a escuchar una predicación y bien, chévere, pero esto que llegue directamente al corazón, que nos lleve a una realidad y ayudarnos también, porque si necesitamos hacer cambios en nuestra vida, sin duda hay que tener ese corazón enseñable para cambiarlos y para poder hacer de nuestro ministerio y de nuestra vida, sobre todo, porque a la larga, pues las ovejas se las entregamos al Señor, pero con quien nos vamos a ver cara a cara somos nosotros y el Señor, ¿no? Entonces, por eso sí quisiera ya para cerrar, un último consejito así pequeño para esas pastoras, esposas de pastores que están pasando por un momento de ansiedad, sea porque ven a su esposo en crisis, porque tienen a sus hijos fuera de la iglesia, porque su hijo de 15, 16 años le dijo, ya no vuelvo más a la iglesia y no me puedo obligar, o están teniendo alguna dificultad de salud, o bueno, o con sus hijos, bueno, etcétera.
una palabra para ellos de fortaleza y para que ellos, pues este sea un momento para que reflexionen en su corazón y entiendan que aunque muchas veces en este trabajo hay mucha soledad, sin duda la mejor compañía es el Señor. Entonces, una palabra para ellos en esta hora. Bueno, a mí me encanta un versículo que creo que encierra mucho este tema de la parte del miedo, de la ansiedad, de la preocupación, que está exactamente en Juan capítulo 14, versículo 27, en la Nueva Traducción Viviente. Juan 14, 27, dice Jesús, aparte de todo lo extraordinario que Jesús nos puede entregar a través de la salvación, porque eso resolvió nuestra eternidad, ¿verdad? El Amén. Señor dice esto, les dejo un regalo más. O sea, aparte de eso, nos deja un regalo más que dice, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustien ni tengan miedo. Entonces, siempre cuando nosotros estamos batallando con esta ansiedad, con este temor, obviamente es la importancia de tener esa red de apoyo, de hablar, de drenar. Pero cuando lo vamos a trabajar en el campo espiritual, necesitamos ir al Señor y recibir ese regalo, literalmente, ver ese regalo, de tomarlo en nuestras manos y decir, Señor, yo tomo ese regalo y decido aún a pesar de la angustia, le enseño a mi cerebro esa parte de la red neural donde mi cerebro y las neuronas tienen la famosa sinapsis, aprenden a tener paz. Es algo que parece ilógico, pero sí puede suceder, porque así como aprende a tener preocupación, puede aprender a tener paz. Entonces yo tengo que llevarlo al Señor de esta manera a nivel espiritual y puedo verlo, o sea, ver, Señor, yo veo que tú me estás dando este regalo, o sea, yo realmente decido por encima de todo y le digo a mi corazón, a veces le dice, alma mía, no te afanes, ¿verdad? Decido a mi corazón, le digo a mi mente, tengo y recibo la paz en mi mente y en mis emociones, y no porque me den la respuesta o no porque mi hijo vuelva, sino porque tú me las has dado. Y Amén. luego de eso yo siempre les recomiendo, les doy ese consejo que es una de las gestiones que de hecho está en el libro que estoy escribiendo, que pronto estará para que puedan leerlo. Dentro de este libro está esta gestión que enseño, que es la importancia de la respiración, la importancia de respirar. Entonces, cada vez que yo respiro, ¿no? Estoy diciendo al Señor, en cada respiro sigues estando tú. Entonces, el respirar de manera física, conscientemente, nos permite también hacer que nuestro cerebro entre en calma, ¿no? De manera física y de manera también emocional. Y sobre todo, confiar plenamente que por encima de todo lo que estamos viviendo, siempre hay alguien que está a cargo. Y el que está a cargo de todo siempre sigue siendo Él. Y saber que Él está es lo que nos hace permanecer anclados y fundamentados, arraigados en que Él nunca nos va a soltar y que Él está a Amén. cargo de nuestro presente, de nuestros hijos, de nuestra iglesia, de nuestras finanzas, o sea, no nos va a dar. Pero para que nosotros podamos también descansar, tenemos que también hacer las cosas que nos corresponden, ¿verdad? Los buenos hábitos, el buen tiempo, la buena alimentación, el buen tiempo de platicar, el buen tiempo de buscar, es decir, que todo esté en armonía para que ese bienestar se mantenga. Entonces hay mucho por el cual trabajar día a día de la mano de Dios. Ay, excelente, de verdad que ha sido un comienzo súper genial. Gracias por sacar este tiempo. Yo dije, bueno, ella no me puede decir a mí que no, porque soy su hermana De favorita. milagro que no tenía No me puede decir sesiones a su ahorita. hermana favorita que no. Eve, ¿cómo te encuentra la gente en las redes sociales? Me encanta esta que mi amiga, la Depre, creo que se llama así Amiga, en la Instagram. depresión, Pero sí. bueno, ¿cómo te encuentra la gente? Porque tú pones unos posts espectaculares. ¿Cómo te encuentran? Bueno, está mi cuenta en Instagram, que es Evelyn, que es con V pequeña y con Y, Evelyn Rossi, R-O-S-S y latina, porque es el apellido de mi esposo, entonces me lo robé. Ahí me lo regaló, ¿verdad? Evelyn Rossi con R-O-S-S y latina. Así estoy en TikTok también como Evelyn Rossi, como psicóloga Evelyn Rossi. Y también tenemos mi amiga la Depre, mi amiga la depresión en Instagram. Ahí tenemos los posts que están enfocados desde la parte, obviamente, psicológica, toda esa parte científica, anclándola siempre a la palabra de Dios, que es toda la verdad absoluta que nosotros tenemos como guía, que nos puede ayudar en cada área, en cada momento. Entonces, yo sé que hay muchísimo de todos los temas, estilos, formas, ahí pueden encontrar de todo, Ángel Evangel, y van a encontrar videos de toda forma para que puedan aprender muchísimo. Claro que sí. Bueno, y a ustedes, las personas que nos acompañaron, muchísimas gracias. También a mí me pueden encontrar en TikTok, en Instagram, en Facebook como Claudia Capellán y en este programa que se llama Florece hoy con la súper invitadísima Evelyn Rose. Gracias, Evelyn. Nos vemos en otra oportunidad. Me encantaría en otra oportunidad que nos hablaras de la película Intensamente. Uy, hay No, muchas está cosas ahí. buenísima. De pronto ahí concretamos ahí para ver si nos puede hablar un poco de las emociones que hay ahí y cómo también nosotros como cristianos
podemos identificar todo eso, porque a veces todo se espiritualiza y no entendemos que tenemos que estar con los pies en la tierra y que nuestra lucha no es Sí, contra sí, carne ni sangre, sino con todo eso espiritual que quiere acabar con el claro, propósito de Dios en sí, nuestra vida. Y sin duda lo sí. que tú haces es una herramienta poderosísima que el Amén, Señor ha dado para ayudar a tanta amén, gente. Gracias, amén. Eve, gracias a todos los que nos ven, gracias por estar en Florece y nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones a todos.